Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: «No, su nombre será Juan». Ellos le decían: «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda aquella región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la Natividad de San Juan Bautista. De él tenemos las dos fechas: celebramos la Natividad y celebramos también el martirio. Y nosotros vemos que la figura de Juan el Bautista es muy importante. Aparte de ser el primer mártir de la Iglesia, también es una figura en el cual predicaba mucho el tema de la conversión y de la salvación de la venida del Mesías. Hoy hemos leído justamente el nacimiento y sabíamos nosotros que Zacarías había quedado mudo por no haberle creído a las palabras del ángel, y entonces el ángel le dijo: bueno, hasta que no se cumple el nacimiento de tu hijo, pues quedarás mudo, ¿verdad? Y entonces una de las voluntades de Dios fue justamente que le pusieran el nombre de Juan. Y hoy la gente estaba como renuente, decía: no, se tiene que llamar Zacarías como su padre. Pero él, agarrando una tablita, puso: su nombre es Juan, porque ahora que me doy cuenta que la voluntad de Dios se ha cumplido, que la voluntad de Dios es cierta, que la voluntad de Dios es real, entonces pongámosle el nombre que Dios ha predicho para él. Entonces, queridos hermanos, fíjense que este episodio nos plantea una cosa muy importante. Es qué tanto creemos nosotros en la voluntad de Dios. Nosotros rezamos día tras día un Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro decimos palabras muy importantes. Decimos: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros vemos la vida de Juan el Bautista, vemos cómo él pues creció bajo la autoridad de sus padres, se fue a vivir en el desierto hasta que empezó a predicar la conversión y a bautizar. Vivía comiendo grillos y miel, y entonces vemos cómo al final él dedicó su vida al llamado y al mandato que Dios le había dado, y cuando llegó el momento, pues él presentó el Mesías al mundo. Y entonces bautizó a Jesús, y cuando bautizó a Jesús, pues del cielo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz que salía del cielo que decía: este es mi Hijo, escúchenlo. Entonces, hasta ese momento podríamos decir que la vocación de Juan llegó a su plenitud, pero aún así él se mantuvo en el camino de la predicación de la conversión, del seguimiento del Mesías, y por eso al final terminó muriendo como mártir, porque Herodes y su esposa no aceptaban sus palabras, y al final terminó decapitado por un baile. Pero una de las cosas importantes, queridos hermanos, regresando al punto de la voluntad de Dios, es justamente eso. Juan el Bautista supo mantener su voluntad toda su vida, desde el momento en que nació hasta el momento en que murió. Y entonces yo sé que a nosotros a veces nos costará vivir según la voluntad de Dios, pero sabemos que es una voluntad, como escuchábamos ayer en el Evangelio, es una voluntad que lleva una promesa. Es un camino que lleva una promesa, es un camino que lleva a la salvación, y por eso nosotros nos tenemos que mantener deseosos justamente de querer conseguir esa voluntad, de querer conseguir ese camino. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.